Vamos a continuar con el problema 3, en este caso se produce con el número 4 del libro de problemas. Nos dice una partícula de 0,5 kilogramos que describe un movimiento armónico simple de frecuencia 5 partido pi hercios, tiene inicialmente una energía cinética de 0,2 julios y una energía potencial de 0,8 julios. Vamos a aprovechar los datos que tenemos para ver qué podemos extraer de dichos datos. Por un lado tenemos la masa, tenemos la energía cinética y tenemos la energía potencial. Lo que primero se nos tiene que pasar por la cabeza es que al conocer la frecuencia, automáticamente conocemos la omega, porque esto es pi por f, lo mismo que si nos hubiesen proporcionado el periodo, y eso es claramente pues 10 radianes por segundo. Eso no se nos puede olvidar. Tener frecuencia, tener periodo es tener la omega. Esas tres están conectadas directamente. Y otra cosa que es muy interesante es que como el más es conservativo, entonces la variación de la energía mecánica sabemos que va a ser cero, o lo que es lo mismo, que la energía mecánica permanece constante y es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. En este caso, 0,2 más 0,8 es igual a 1 julio. Muy bien. Vamos a ver ahora qué preguntas nos propone el problema. En primer lugar, nos pide calcular la posición y la velocidad iniciales, así como la amplitud de la oscilación y la velocidad máxima. Vamos a empezar con las primeras. Vamos a resolver la posición y la velocidad iniciales. A priori, nosotros sabemos que la ecuación del movimiento viene dada por esta expresión. Pero para calcular la posición y la velocidad iniciales habría que imponer t igual a 0 e intentar resolver. Pero ni tenemos la amplitud ni tenemos la phi. Por lo tanto, no podríamos sacar ni x ni v derivando. Aprovechemos que tenemos los datos de la energía, porque claro, es la situación inicial, esos son los datos de la energía. Esto es inicial y esto es inicial. Por lo tanto, la energía cinética inicial es 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces la velocidad inicial va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética inicial partido por la masa. Esa expresión sale automáticamente porque tenemos todos los datos. 2 por 0,2 dividido por 0,5 raíz cuadrada 0,89. Muy bien. ¿Qué va a pasar con la energía potencial? Pues sabemos que la energía potencial viene dada por 1/2 de k por x al cuadrado. Entonces, x es igual a más menos raíz cuadrada de 2 la energía potencial inicial partido por k. Yo desconozco la k, pero no pasa absolutamente nada. Porque sabemos que k va a ser igual a omega cuadrado por m. Pues tenemos como dato, como información de la resolución dinámica de un movimiento armónico simple que se tiene que cumplir que omega cuadrado es igual a k partido por m. Y esa k se puede deducir porque tenemos omega y tenemos m. Luego esta expresión, que inicialmente tiene una incógnita, se convierte en una ecuación que se resuelve directamente porque tenemos el valor de omega y el valor de m. Luego x es igual a 2 0,8 dividido por 100 al día al cuadrado y por 0,5.
sale 0,089 metros. Estupendo. Ya tenemos la posición y la velocidad iniciales. Vamos a la segunda parte de este apartado, que nos pide la amplitud de la oscilación y la velocidad máxima. ¿Cómo obtener esos datos? Uno de entrada recurre de nuevo a la ecuación de movimiento y dice, de ahí puedo sacar la A, porque si impongo t igual a 0, como puedo intentar sacar, pero porque sé dónde está el objeto en t igual a 0, que está en 0,089. Sin embargo, desconozco el valor de phi, luego no puedo utilizar la ecuación de movimiento. ¿Puedo recurrir de nuevo a la información que tengo sobre la energía? Sí, puedo. ¿De qué manera? Ahora ya la energía cinética y de la energía potencial no puedo extraer información, pero sí de la energía mecánica. Sabemos que la energía mecánica, que es constante, es igual a un medio de K por A al cuadrado. Como tenemos la energía mecánica, pues basta despejar de ella la amplitud y obtenemos finalmente 2 por 1, que vale la energía mecánica, dividido por la K, que es lo mismo que dividir por omega al cuadrado m, que es 100 por 0,5, 0,01, raíz cuadrada, 0,1. Luego, y encima sale el más menos, porque recordemos que tenemos una amplitud positiva y una negativa, una a la derecha y otra a la izquierda de la posición de equilibrio estable, del 0. Luego, una vez que vemos el valor de la amplitud y vemos el valor de la posición inicial, vemos que el objeto no empieza en su punto máximo de separación de la posición de equilibrio, sino que está un poco más cerca, porque el valor de A es 0,1, que es mayor que 0,089. ¿Y cómo sacamos la velocidad máxima? Pues aprovechando, esto sí es memoria, la relación entre la velocidad y la posición. Sabemos que la velocidad es más menos omega raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado, y esta expresión será máxima si x vale 0. Recordemos que la velocidad es máxima en la posición de equilibrio estable. Entonces, v máxima va a ser igual más menos omega por a, o lo que es lo mismo, 10 por 0,1, que es 1. Como podemos ver, el apartado A es un apartado donde se han preguntado posiciones y velocidades, amplitud, pero desde una perspectiva energética, no como en otros problemas que hemos resuelto anteriormente, justo antes, que eran problemas en los que uno jugaba con las expresiones para sacar esos datos, las magnitudes fundamentales y algunos datos de posición y velocidad. El apartado B dice, haga un análisis de las transformaciones de energía que tienen lugar en un ciclo completo. ¿Cuál sería el desplazamiento en el instante en que las energías cinética y potencial son iguales? Esto es una pregunta muy interesante. Como sabemos que hay conservación de la energía, el análisis energético es muy interesante. Sí. Vamos a suponer aquí está 0, aquí está el más a, aquí está el menos a. Nosotros sabemos que la velocidad es máxima en la posición de equilibrio y que v vale 0 en los extremos. La elongación, evidentemente, es máxima en los extremos y es mínima en la posición de equilibrio estable. Es decir, aquí x vale menos a, aquí x vale más a y aquí x vale 0. Luego, desde que empieza el movimiento, desde un extremo, por ejemplo,
hasta la posición de equilibrio estable hay una transformación, digamos que cuando el sistema se desplaza así, la energía potencial se convierte en energía cinética. Cuando el sistema se desplaza hacia allá, desde la posición de equilibrio a un extremo, la energía cinética se convierte en energía potencial. Cuando ya estoy en menos A y vuelvo al cero, es decir, hago esta transición, la energía potencial vuelve a transformarse en energía cinética. Y de nuevo, para volver a más A, desde 0 hasta A, en esta transición, la energía cinética se vuelve a convertir en energía potencial. Y así sucesivamente. Es decir, que esto es un no parar. Esto sería un periodo, un ciclo completo. Ciclo completo. Y que sabemos que se puede representar también gráficamente si representamos la posición frente a la energía, sabemos que así grosso modo aquí va a estar el valor de energía mecánica, siempre es constante, y entonces la energía potencial, la cinética, en rojo, hace una parábola cóncava y la energía potencial en azul hace una parábola convexa. Recordemos que la concavidad y la convexidad se estudian desde el menos infinito en I. Entonces, tenemos, por eso se habla de cóncava la energía cinética y convexa la potencial. Muy bien, yo creo que esto es un análisis precioso y muy esquemático, que se entiende perfectamente, y siempre el fenómeno es el mismo, digamos que se repite. La pregunta no termina ahí, sino que además nos pregunta que cuál sería el desplazamiento en el instante en que la energía cinética y potencial son iguales. Esto es una pregunta también que se repite mucho, es decir, valor de X cuando la energía cinética es igual a la energía potencial. En este caso es muy fácil. ¿Cómo se hace eso? Como la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, esto podemos decir que es igual a 2 veces la energía cinética, porque la energía cinética la igualamos a la energía potencial. Entonces, la energía cinética o la energía potencial, nos interesa mejor la potencial porque estamos buscando una posición. Si lo fuera la velocidad, pues cogemos la posición, la energía cinética, pero como nos pide el desplazamiento, cogemos la potencial. Entonces diríamos, la energía potencial va a ser igual a la energía mecánica partido por 2, o lo que es lo mismo, 1 que va de energía mecánica partido por 2, 1/2 de julios. En este caso, como la energía mecánica vale 1, si la energía cinética y la potencial valen lo mismo y se suman y tiene que dar 1, es evidente que es 0,5. Pero he hecho aquí la deducción en general, porque en otros momentos pues no tiene por qué ser números tan sencillos. De todas formas, una vez que deduzco el valor en el que energía cinética y potencial son iguales, que en este caso vemos, lo vamos a representar aquí, en los puntos, que no ha salido muy bien el dibujo, pero más o menos sabemos que esto sería 1/2.
el valor 1/2, puedo sustituir y digo la energía potencial es 1/2 de kx cuadrado, entonces 1/2 va a ser igual a 1/2 kx cuadrado, el 1/2 se me va con el 1/2 y me queda que x tiene que ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 partido por k, o lo que es lo mismo, x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 partido omega cuadrado por n, que es 10 al cuadrado, que es 100, por 0,5, que es 50, 1 dividido entre 50, y la raíz cuadrada, que es x igual a 0,14 metros. ...0,14 metros... y este resultado me permite darme cuenta de que me he confundido. ¿Por qué? Porque, y esto es muy interesante, porque este error nos puede ocurrir en alguna ocasión y podemos tenerlo como paracaídas o como red de seguridad para comprobar si los resultados por lo menos son coherentes. Fijaos que la posición es 0,14 metros y sin embargo nuestra amplitud nos había salido 0,1 metros. Y la amplitud siempre es la elongación máxima, la máxima distancia a la que se puede separar el objeto de la posición de equilibrio. Por lo tanto, aquí tenemos un error. Este resultado está bien hecho. El resultado es 0,14 metros. Por lo tanto, los resultados previos estaban erróneos. Hemos cometido algún error en la calculadora que al meter mal algún número, pues se ha fastidiado. Entonces voy a ir comprobando los distintos resultados. Voy a empezar por la velocidad inicial, por si me he equivocado en algo más. La raíz cuadrada me sale 0,89. Vamos a ver la posición inicial. La posición inicial no es 0,089, sino que es 0,179. ¿De acuerdo? Ya nos está saliendo un resultado aún mayor que la amplitud. Luego la amplitud está claro que no está bien. La amplitud es 0,2, ¿vale? No es 0,1. Y evidentemente la velocidad pues ya cambia, porque tenemos 10, 0,2, que es 2. Pues bien, hombre, lo preferible es no equivocarse, pero es verdad que al final de terminar un ejercicio debemos de tener en cuenta que todos los resultados sean coherentes. Entonces, bueno, aunque no es lo mejor equivocarse, entra dentro de las posibilidades y hay que aprovechar los errores para corregir las cosas. Por lo tanto, vemos que la posición en la cual energía cinética y energía potencial se igualan es la posición 0,14. Y ya podemos pasar a ver el último problema, que nos dice: al suspender un cuerpo de 0,5 kilogramos del extremo libre de un muelle que cuelga verticalmente, se observa un alargamiento de 5 centímetros. Si a continuación se tira hacia abajo del cuerpo hasta alargar el muelle 2 centímetros más y se suelta, comienza a oscilar. Este problema no es muy distinto de los anteriores. Simplemente, quizás la diferencia primera que se ve a primera vista es que el muelle, en vez de estar en posición horizontal, está en posición vertical. Por lo tanto, tenemos el techo y ahora el muelle está aquí.
Bien, ¿por qué es interesante este problema? No es porque el muelle esté en posición vertical, que al final la situación es la misma. Va a acabar oscilando, etcétera, etcétera. Aquí la situación está en que nos están hablando de dos situaciones distintas, de dos momentos diferentes. En primer lugar, nos dice que al colocar el muelle en posición vertical con la masa, que nos dicen que es de 0,5 kilogramos, el alargamiento es de 5 centímetros. Luego, la longitud del muelle, una vez que se ha dejado ahí de forma vertical, se alcanza la posición de equilibrio con un alargamiento del muelle de 5 centímetros. Una vez que ya está en la posición de equilibrio, se tira del muelle hacia abajo, es decir, se alarga aún más, ¿cuánto? 2 centímetros, y se suelta y comienza a oscilar. Entonces, ¿cómo se puede plantear este ejercicio? Pues hay varias formas de plantearlo. Uno podría pensar colocar la posición inicial justo en el techo. Entonces, la posición de la masa en la posición de equilibrio estable sería 5 centímetros, situando el eje vertical y el eje horizontal. Los podemos dibujar. Digamos que podríamos hacer el eje vertical, el eje horizontal y el eje vertical, y entonces situar la posición ahí. En esa situación tendríamos que la posición de equilibrio estable estaría por ejemplo, en menos 5 centímetros, o si lo queremos poner directamente en metros, sería menos 0,05 metros. Ahí estaría la posición de equilibrio estable. Y entre menos 0,07 y 0,03, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo, estarían las amplitudes, lo que entendemos como menos A y más A. ¿Vale? Esto sería una forma de plantearlo. Otra forma de plantear el mismo problema, que yo creo que es más cómodo, es suponer el muelle tal que así y colocar, digamos, el sistema de referencia sobre la masa. ¿De acuerdo? En el punto donde la masa está en la posición de equilibrio estable. Aquí estaría la posición de equilibrio estable. ¿Y ahora qué pasa? Pues que te desplazas hacia arriba y te desplazas hacia abajo. Y el sistema de referencia se queda en la posición de equilibrio estable, lo que entendemos por el C. Yo recomiendo esta de aquí, la segunda, la opción B, en vez de la opción A, porque es más fácil para el tema del cálculo numérico. ¿Vale? Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que, como nos dicen que se alarga el muelle 2 centímetros más, la amplitud máxima van a ser 2 centímetros. Eso que no quepa duda. Por lo tanto, la amplitud va a ser igual a más menos 0,02 metros. Y ahora nos piden A. Haga un análisis energético del problema y escriba la ecuación del movimiento de la masa. Muy bien. La ecuación del movimiento de la masa sabemos que va a ser un movimiento armónico simple con coseno o con seno, nos da lo mismo. Y
Y para hacer el análisis energético necesitamos primero tener en cuenta qué fuerzas, para analizar qué energías entran en juego. Este problema se complica un poco con respecto al muelle horizontal por una sencilla razón. Porque tenemos, por un lado, la fuerza peso y por otro tenemos también la fuerza restauradora, la fuerza recuperadora. Claro, que esa fuerza recuperadora va a tener, en función de dónde se encuentre el sistema, recordemos que en la oscilación la fuerza recuperadora siempre está apuntando hacia la posición de equilibrio estable. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando el sistema esté comprimiéndose el muelle, la fuerza recuperadora apuntará hacia la posición de equilibrio estable. Cuando el objeto esté elongando el muelle, también la fuerza recuperadora apuntará a la posición de equilibrio estable. Y aquí podemos entrar un poco en crisis, porque decimos, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hay que contabilizar el peso, la fuerza recuperadora. Aquí entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede aquí? Pues bien, no es tan difícil darse cuenta de que el sistema pasa por dos momentos diferentes. Pasa por un momento en el que es colocar el muelle en posición vertical y entonces el muelle ya se alarga a una cierta cantidad, una cierta distancia. En ese alargamiento ya se está teniendo en cuenta la relación, digamos, entre la fuerza recuperadora y el peso. Podemos llamar a esto situación antes de oscilar. El muelle se alarga a una cierta cantidad que nosotros ya suponemos, que colocamos el sistema de referencia de forma que el muelle ya está elongado, pero entonces lo que tenemos es que el sumatorio de fuerzas es igual a 0. La fuerza recuperadora es igual al peso. Luego, K por X es igual a M por G. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente cuando el sistema empiece a oscilar, nosotros estamos estudiando oscilaciones lineales. Y cuando digo oscilaciones lineales, sin rozamiento, etcétera, etcétera. Entonces, en esa oscilación solamente podemos estar considerando como fuerza neta, como fuerza activa, que tiene algún efecto sobre el sistema, a la fuerza recuperadora. Si actúan otro tipo de fuerzas, ya no hablamos de una oscilación lineal sin rozamiento, etcétera, etcétera. Podemos entender una oscilación forzada, una oscilación con otras fuerzas que pueden modificar el tipo de movimiento. Por eso nos hablan de dos fases. Una primera fase en la que se alcanza el equilibrio y el muelle se alarga 5 centímetros. Y ahora viene otra fase en la que se produce la oscilación. ¿Qué ventaja tiene conocer esta primera fase inicial? Pues que podemos deducir la expresión K, el valor K del muelle. Como sabemos que el alargamiento que se produce, vamos a ver si queremos, x sub 0, entonces esto va a ser igual a x por 0,05, que es el alargamiento del muelle. Esto va a ser igual a la masa, que es 0,5 por 9,8. Suponemos que G vale 9,8. Entonces, K va a ser igual
la ecuación, la resolución de esta ecuación, que es 98 newton partido por metro. ¿Vale? Es importante, por lo tanto, ver esta fase, la fase antes de oscilar, y una vez que tenemos ya la oscilación, ahora ya sí podemos hacer un análisis energético del problema. ¿Vale? Pero ese análisis energético ya no hace falta que tengamos en cuenta el peso, porque el peso, digamos que ya se ha igualado con la fuerza recuperadora. Lo que ocurre es que cuando yo ahora decida alargar aún más el muelle, aparece una fuerza recuperadora, digamos, plus, extra, por esa nueva elongación. Y cuando empieza a oscilar, solo será esa nueva fuerza recuperadora, ese extra, el que provoca la oscilación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora llegamos, considerando, como digo, la situación B, eso no ha cambiado, no vamos a hacer la otra, yo dibujo mi sistema con mi muelle. La masa y voy a dibujar mi sistema de referencia. Y ahora digo que ahora estamos oscilando. Entonces sabemos que el sistema se mueve de abajo hacia arriba, donde tenemos A y menos A, o más A y menos A, que sabemos que valen 0,02 y menos 0,02 metros. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser la energía mecánica del sistema? Por si faltaba alguna, aquí ahora ya no contemplamos el peso, porque el peso ya ha sido considerado. Sabemos que la energía mecánica va a ser constante, porque el sistema es conservativo. Vamos a escribirlo bien. Y sabemos que la energía mecánica en esta situación del oscilador armónico simple es igual a 1/2 de K por A al cuadrado. Por lo que es lo mismo 0,5 por 98 y por 0,02 al cuadrado. 0,0196 julios. Y esta energía mecánica va a ser igual a la energía cinética, porque el objeto se va a estar moviendo, más la energía potencial elástica. ¿Y por qué elástica? Porque, como hemos dicho, hay una fuerza recuperadora por la fuerza recuperadora extra que aparece en la segunda elongación. ¿Y qué va a estar ocurriendo? Pues que hay una transferencia. Ese dibujito de las transferencias ya lo dibujamos en el apartado anterior, en el problema anterior, que se está viendo en pantalla, como cuando el sistema se aproxima a la posición de equilibrio, la energía potencial pasa a la energía cinética, y cuando el sistema se aleja de la posición de equilibrio, la energía cinética pasa a energía potencial. Habría que decir el mismo esquema y explicarlo igual que en el problema anterior. Transferencias de energía idénticas al problema anterior. ¿De acuerdo? Y indicar la ecuación del movimiento de la masa. Pues vamos a indicar esa ecuación de movimiento.
Primero nos vamos a ir a otra hoja. La ecuación de movimiento va a ser x de t igual a a coseno de omega t más phi. Y como hemos dicho en otras ocasiones, para encontrar la ecuación de movimiento necesitamos saber las tres magnitudes fundamentales: amplitud, velocidad angular y constante de fase. La amplitud ya la tenemos, que es 0,02 metros. La omega se saca automáticamente porque sabemos que omega cuadrado es igual a k partido por m. Entonces omega es igual a más menos la raíz cuadrada de k partido por m. K es 98. La masa es 0,5. Pues sale una velocidad angular de 14 radianes por segundo. Y queda por determinar la phi. ¿Cómo determinamos la phi? Pues en t igual a 0, x0, ¿dónde está el sistema al inicio del movimiento? Pues nos lo dice el problema. Nos vamos aquí al enunciado y vemos que a continuación se tira hacia abajo del cuerpo hasta alargar el muelle 2 centímetros más. Por lo tanto, la posición inicial va a estar en menos a, lo que hemos entendido nosotros como menos a, menos 0,02 metros. Eso es lo que nosotros tenemos que imponer aquí. Entonces, x0, que es menos 0,02, tiene que ser igual a 0,02 coseno de omega por 0 más phi. O lo que es lo mismo, menos 0,02 tiene que ser igual a 0,02 coseno de phi. Y esto es si, solamente si, sabemos que el coseno aquí tiene que valer menos 1 para que se pueda resolver la ecuación. Phi vale pi radianes. Por lo tanto, ya tenemos la phi. Tenemos la omega y tenemos la amplitud. Es un problema muy curioso porque no te dan directamente, o no te lo dicen de forma muy evidente, dale la posición inicial, y encima tienes que tener en cuenta la situación antes de oscilar y después de oscilar. Saber interpretar bien ese aspecto. Finalmente, x de t va a ser igual a 0,02 coseno de 14t más pi. Muy bien. Y ya habríamos terminado. Puede ser interesante, como añadidura, pensar, bueno, si el sistema, luego una vez que está en pi, sabemos que luego va a tener que ir hacia arriba, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, podríamos barajar un poco si esto es más menos pi y tal. Bueno, lo puedo dejar un poco para que penséis en función de la variación que queramos plantear. El apartado B nos dice, si en lugar de estirar el muelle 2 centímetros se estira 3 centímetros, ¿cómo se modificaría la ecuación del movimiento del cuerpo? Pues modificar la elongación inicial, bueno, aquí nos ha olvidado poner los metros, se modificaría aumentando la amplitud. Tendríamos que la amplitud, en vez de ser 0,02, sería 0,03 metros. Y entonces la x de t sería 0,03 coseno de 14t más pi. Y ya está. Metros.
Bueno, y hasta aquí el vídeo de problemas de hoy. Creo que los 4 problemas no son de una dificultad elevada, pero sí tienen detalles que nos permiten analizar por ciertas cosas que a lo mejor en teoría no se comentan, pero que vienen muy bien como estrategias para resolver los problemas. ¿Vale? En el futuro, pues podremos ver algún que otro vídeo más sobre problemas y cuestiones de movimiento armónico.